Muy bien, acá sigue entrando gente. Muy bien, muy bien. Bueno, si no queda alguna pregunta, alguna duda por ahí, ya podemos arrancar. A ver, el tema del cual vamos a hablar hoy es memoria principal. Eh, en la primera clase, a ver, siguen entrando compañeros. En la primera clase vimos como una especie de introducción a la materia. Vimos conceptos generales, desde sistema informático, sistema general, sistema central. Vimos un ejemplo de proceso de datos. Vimos cómo se distribuían, eh, cómo se organizaban los bloques funcionales del hardware. Y vimos definiciones generales, como para que arrancar a partir de ahora, ir viendo parte por parte cada uno de esos sectores que hemos visto en la primera clase. Y el día de hoy se lo vamos a dedicar a la memoria principal. Muy bien. La definición de memoria principal ya la hemos visto la clase pasada. Es aquel dispositivo, es el dispositivo que va a almacenar en forma temporal todas las instrucciones que se van a ejecutar, o sea, los programas, todos los datos que se van a procesar, o sea, son los datos que van a trabajar con esos programas, que pueden ingresar por distintos canales. Todos ellos se almacenan, antes de ir al procesador, se almacenan previamente en la memoria principal. Y además, toda la información resultante del proceso de datos, antes de salir al exterior del sistema general, ¿sí? Antes de salir, también tienen un almacenamiento previo en la memoria principal. Cuando hablamos de memoria principal, estamos diciendo que es una combinación entre la RAM y la ROM de una computadora. ¿Está? ¿Está claro, gente? ¿Eso se entendió? Muy bien. Avancemos. ¿Cómo, vamos a ver cómo se organiza la memoria principal? Acá hay una aclaración que dice ahí abajo: instrucciones, datos y resultados son todos valores binarios y están representados, bueno, ¿qué quise escribir ahí? Y están representados en valores binarios. Bueno, no sé. En realidad, a ver, vamos a expresarlo correctamente. Todos los valores que tenemos dentro del sistema central de una computadora, y cuando digo valores, me refiero a datos, me refiero a instrucciones, o sea, sentencias de programas que van a correr, y además los resultados, o sea, la información que va surgiendo del procesador, ¿eh? De acuerdo al proceso de datos realizado, todos esos valores dentro del sistema central están en binario. Más allá de que sea una sentencia, más allá de que sea un dato, del tipo de dato que sea, todos los valores se transforman a binario una vez que ingresan al sistema central. Si recordamos la clase pasada, ¿cuándo, cuándo se ingresa al sistema central? Desde el momento que un dato o una instrucción atraviesa la interfaz. O Disculpe, sea, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Sí, decime.
No, Mariano, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mariano Gino. Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariel? Este, entonces, bueno, como decía, esos elementos que pueden ser del tipo de dato que sea, eso no importa. Cuando atraviesan las interfaces que vimos en la clase pasada, se transforman a su equivalente en binario. ¿Mm? Tanto, tanto los datos como la información que sale, ¿mm? Como también las instrucciones. Los programas, una vez compilados, cuando se cargan en la memoria principal, se transforman en el llamado código máquina, que es el programa tal cual, pero en otro lenguaje, digamos, el lenguaje máquina, el que interpreta el procesador. Y ese lenguaje está escrito en binario. ¿Está? Bien. Entonces, pero vamos a ver cómo se organizan todos estos valores en memoria principal. ¿Mm? Como dice el título, ¿cómo se organiza la memoria principal? A ver, la memoria principal está organizada en celdas a la que vamos a llamar registros. Estos registros tienen la propiedad de poder almacenar 8 bits, o sea, un byte. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos 8 bits que conforman un byte que puede llegar a representar parte o la totalidad de un dato o parte o la totalidad de una instrucción. También puede llegar a representar parte de la información, de los resultados, de lo que va a tener salida. Todas las celdas o registros de memoria principal tienen la misma anchura, son todas de un byte. Yo puedo hacer un cálculo, bueno, entonces, si tengo una memoria RAM, por ejemplo, de 16. Cuando digo 16, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué cantidad de bytes estoy hablando? Dos, ¿Cómo? No escuché, no dos, escuché. dos. Estamos hablando No, de 16, hoy, estamos, hoy, hoy por hoy son de Claro, gigas. En su multiplicar. momento eran más chicas. Hoy por claro, hoy son de 4 gigas, 8 gigas. 16 gigas también, sí, exactamente. Ahora, ¿qué es un giga? Uno dice Un giga. giga son 1024 bytes, ¿no? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. En Megabyte, realidad, perdón. Megabyte, que a claro, su vez cada byte yo es tengo, es como una medida, ¿vieron cuando pasamos de gramo a kilo, a tonelada y demás? Es algo parecido. Si yo junto 1000 bytes, en realidad es 1024 bytes, tengo un kilobyte. La medida kilo es la que multiplica por 1000. En este caso es 1024, ¿no? O sea, 1024 bytes son un kilobyte. Si yo tengo 1024 kilobytes, estoy teniendo aproximadamente un megabyte. un megabyte, que es un poco más de 1 millón de bytes, porque es 1024 por 1024. Eso es un megabyte. Y si yo tengo 1024 megabytes, estoy teniendo un gigabyte, que es aproximadamente, es un número apenas superior a 1000 millones de bytes. Si mi memoria, vamos a suponer que tengo una memoria de 8 gigas, quiere decir que tengo más de 8000 millones de celdas. Es una memoria de 8000 millones, de más de 8000 millones de registros. Cada uno de ellos está identificado en forma unívoca, tiene un número, tiene un número de registro, que es la dirección de memoria. ¿Mm? Este, y la cantidad máxima va a depender
del sistema central, de la capacidad de memoria de ese sistema central. Puede ser de 16, y estamos hablando de más de 16.000 millones de registros. ¿Está? Bien, sigamos avanzando. Como puse antes, 8 bits o 1 byte. ¿Cómo identificamos cada registro? Bueno, como les dije recién, con la dirección de memoria, con un valor que también es binario, que es la dirección de memoria, o también llamado posición. También es un número, o sea, cada celda de memoria está relacionada con dos valores: su dirección de memoria o posición y su contenido. El contenido puede cambiar, porque estamos hablando de la RAM estrictamente, ¿no? El contenido puede cambiar a medida que estamos utilizando la computadora. Lo que no cambia es la dirección. Lo que no cambia del contenido es la anchura, siempre va a ser de 1 byte. Lo que sí puede cambiar de la dirección es ese valor, o sea, la anchura de ese valor. O sea, puede tener más o menos cifras. Y eso depende de la capacidad de memoria. ¿Entiendes? Puede ser un número más o menos largo. O sea, dependiendo de la cantidad de la cantidad de registros de dicha computadora. ¿Está? Ahí tenemos un ejemplo de la dirección de memoria. Por lo general son números muy, muy largos. Y simplemente, claro, como están en bytes, lo que vemos aquí es una seguidilla de unos y ceros, que para la mayoría de la gente poco nos informa. Sabemos que en realidad ahí ese es cierto valor. ¿Qué valor es? Y no sé, tendría que ponerme a hacer un cálculo de cambio de base para saber qué número representa este valor, qué número representa este valor. A ver, la memoria principal está formada por un conjunto de registros independientes de 8 bits, 1 byte cada uno. Ahí tenemos un registro de ejemplo, otro registro con su dirección de memoria, otro con la siguiente dirección, y así tenemos varios registros. ¿Está? Vamos a retroceder un poquito. Como podemos ver, las direcciones de memoria, bueno, son valores consecutivos, están físicamente los registros, las direcciones van creciendo de uno a uno en forma física. Acá, estos 4 valores que vemos acá de los registros, acá se va incrementando esto, más uno da esto, más uno da esto, más uno tenemos esto. Y este es el contenido, que puede ser el contenido el que sea. Pueden ser datos, pueden ser instrucciones. ¿Está? Pero antes de continuar, vamos a abrir un pequeño paréntesis y vamos a hablar de lo siguiente. Los valores son siempre los mismos. Lo que cambia es la manera de representarlo o de guardarlo, pero el valor es siempre el mismo. Por ejemplo, ¿cómo se representan los valores? Y de acuerdo a la cantidad de símbolos que voy a utilizar. Nosotros, desde la escuela, nos han enseñado ciertas matemáticas, que es la llamada, en donde los números se representan con símbolos en base 10. ¿Por qué se dice base 10? Porque son 10 los símbolos que utilizamos para formar cualquier valor matemático. Los 10 símbolos son los números del 0 al 9. Yo combinando 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, combinándolos puedo lograr cualquier valor. En cambio, el binario tiene solo dos símbolos, el 0 y el 1, para representar ese mismo valor. No es que cambia el valor, no cambia el peso del valor que está igual, es el mismo valor, nada más que se representa con menos símbolos. Al tener menos símbolos, la anchura
de ese número va a ser mucho más grande. Yo voy a necesitar más cifras para representar el mismo valor, porque tengo menos símbolos, ¿se entiende? Y también hay otro, eso sería base 2 o binario, ¿no? A ver qué dice. Determina la base de cada sistema. Base 10, como les dije recién, son los 10 símbolos que todos conocemos desde la escuela primaria. Con la combinación de estos valores yo puedo representar cualquier número. En cambio, en base 2 o binario tengo solamente 0 y 1 para guardar el mismo número que necesito guardar. Y también tenemos base 16 o hexadecimal. ¿Para qué se usan los valores hexadecimales? En realidad, en las computadoras no hay valores guardados en hexadecimal. Como les dije hace un rato, todos los valores del sistema central están guardados en binario. Pero, si yo veo una representación o un informe o un gráfico o una tabla en un libro, en un escrito, o incluso si el sistema operativo me hace un informe de ciertos aspectos del sistema central, los valores que tengo guardados en el sistema central me los van a representar en hexadecimal. ¿Por qué uno puede pensar? Hexadecimal es un conjunto es una base de 16 símbolos, de los cuales se toman los 10 símbolos de las matemáticas que ya conocemos, más las 6 primeras letras del abecedario, para completar un conjunto de 16 símbolos, para representar exactamente el mismo valor. ¿Y por qué los informes y los gráficos y las tablas se ven en hexadecimal? Por empezar, porque son números más cortitos, o sea, no necesito tantas cifras para representar el mismo valor. Y se acerca un poco más a una comprensión del valor que estoy guardando, más allá de en vez de ver una enorme y larga y aburrida fila de unos y ceros, ¿se entiende? Pero el hexadecimal es simplemente una forma de representarlos. Por ejemplo, el año de mi nacimiento es 1967, aunque parezca mentira, ¿no? En base 10, todo el mundo sabe que se escribe de esa forma, 1967. En binario, ese mismo número se escribe así. Ahí tenemos un número binario que representa el mismo valor matemático, 1967. Es el mismo número. Si yo ingreso un dato por teclado que me pide el año de nacimiento, yo tecleo 4 teclas, 1, 9, 6, 7 y le doy Enter. Entra. Y cuando ese valor, ese dato entero, se guarda en la memoria, se guarda con este formato binario, esta hilera de unos y ceros. Y si yo en un gráfico voy a ver la representación de lo que está guardado en ese registro, ese dato, que es 1967, lo voy a ver en hexadecimal, que es este mismo número, 7AF. Así es como se escribe 1967 en hexadecimal. ¿Está? Las tres representaciones que estamos viendo ahí representan el mismo valor, el mismo número. Lo que cambia es la forma en que se muestra. Todos los gráficos, la gran mayoría de los gráficos y tablas que veamos en adelante, los valores los vamos a ver representados en hexadecimal. No porque se me ocurre a mí, es una convención. Lo van a encontrar en todos los libros, en los reportes de los sistemas operativos. Ha ocurrido una excepción grave en el registro FFF0088, no sé si alguna vez lo vieron. Ese número que estamos leyendo ahí es hexadecimal. Y en realidad el valor siempre es, digamos, todo tiene una representación también en base 10, que es el que más, con el que más estamos acostumbrados. Igual tranca, porque
Los valores con los que nos manejamos, con los que vamos a ver a partir de ahora en la materia, son valores representativos y a modo de ejemplo. No vamos a tener que memorizar el número ni aprender que 7AF significa 1967. ¿Eh? Ni que 11101011111 también significa no, no. Perdón, profesor. ¿Y cómo se Sí, llega a eso? ¿En binario o en hexadecimal? A ese. haciendo un cálculo, Ah, haciendo un cálculo de cambio de base, haciendo un cálculo de cambio de base. Es muy sencillo. Igual, todo esto es a título informativo. No vamos a tener que hacer ni ejercicios de cambio de base, tampoco va a ser necesario que interpretemos todos los valores que veamos en los gráficos, porque los valores que van a estar guardados van a estar a modo de ejemplo, ¿se entiende? Pero los valores van a estar representados en hexadecimal. Cuando estudié sistemas, una de las unidades que tuve que estudiar era cambio de base. Tuvimos que aprender a hacer los cálculos con papel y lápiz de base 10 a binario, de binario a base 10, de base 10 a hexadecimal, de hexadecimal a binario, de binario a hexadecimal. O sea, todos esos cambios de base, esos ejercen unos pequeños ejercicios matemáticos. Pero bueno, nada, bastante molestos. Son una serie de pasos, ponerse a hacer cálculo y bla. Pero hoy en día hay aplicaciones que la descargan en el celular, ponen la aplicación, escriben un número en base 10 y les aparece el mismo número en binario, en hexa, o al contrario. O sea, hoy es algo mucho más sencillo, mucho más cómodo. Pero en nuestro caso, vuelvo a repetir, no es necesario que hagamos esas transformaciones. Simplemente es a modo de aviso, a modo de... estoy informando que lo vamos a ver de esa forma en los gráficos. Y vuelvo a repetir, no porque se me ocurre a mí, porque si no, porque en realidad así funciona en todo el mundo, así lo van a ver en todos los libros. Así que bueno, como dice ahí, cada cifra hexadecimal reemplaza a 4 cifras en binario expresando el mismo valor. Por eso se usa el hexa, porque ocupa menos espacio. Yo tengo un número binario de 32 cifras que no me dice nada. ¿Y para qué? O sea, nada, en realidad te lo representa en hexadecimal porque va a ser un numerito de 8 cifras, no va a ser en hexadecimal. Va a ser más cortito, un poco más amigable. ¿Mm? Convengamos que lo más amigable de todo es verlo en base 10, ¿no? Pero el hexadecimal lo reduce un montón. Así que bueno. eh, bueno, como dice ahí, por ese motivo, todos los valores binarios dentro del sistema central se expresan en hexadecimal. Atente acá, se expresan en hexadecimal. Pero los valores dentro del sistema central están guardados en binario. ¿Está? Muy bien. Entonces, estos mismos valores que vimos recién en hexadecimal son estos. ¿Ven? Mucho más cortitos, mucho más sencillos. Si un registro de memoria, una celda de memoria, como hemos visto y hemos dicho, tiene 8 bits, o sea, un byte de anchura o de peso, como le querramos decir, si ese número de un byte lo paso a hexadecimal, las 8 cifras de los 8 bits se me transforman en 2 cifras hexadecimales. Es algo mucho más sencillito. Tampoco nos está informando mucho, como la hilera de unos y ceros, pero por lo menos son solamente 2 cifras y no se nos va a llenar el papel o la pantalla con, con tantos unos y ceros. A ver, tengo algo en el chat que no habíamos visto. ¿Vamos a aprender a hacer cambio de base? No, no hace falta. A mí me tomaron un parcial de cambio de base. ¿Y saben qué, gente? Jamás lo usé en mi vida profesional. Jamás lo necesité. Jamás lo necesité y no lo vamos a hacer. No lo voy a incluir. No está incluido dentro del programa. Y ya les digo, si alguien tiene la curiosidad de poder hacerlo,
van a encontrar banda de tutoriales, son unos calculitos matemáticos y ya hay aplicaciones que te lo hacen directamente, así que nada, es simplemente a título informativo. ¿Está? Muy bien. Con esto cerramos este paréntesis y seguimos avanzando con memoria principal. Entonces, acá tenemos la estructura, un ejemplo de cómo está conformada la memoria principal. En este caso, en este gráfico sacado del libro de Gisbert, podemos ver, bueno, el contenido de cada celda, de cada registro de memoria principal, lo podemos ver guardado, en este caso, en binario. No así las direcciones de memoria que están guardados en hexadecimal. Por lo general en los libros, cuando aparecen valores hexadecimales, después aparece una H del mismo tamaño que la cifra, o a veces aparece más chiquita, este, pero por lo general aparece una pequeña H para informar que es hexadecimal. Pero vamos a lo importante de la memoria principal. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se comunica la memoria principal con el procesador? Podemos ver que entre el procesador y la memoria principal tenemos tres canales de comunicación. Lo que tenemos arriba, ven, arriba de la memoria principal, ahí está el procesador, el CPU. Tenemos tres canales, tres líneas o tres buses que se comunican con el procesador. El que tenemos acá en el medio se llama línea de datos, también llamado bus de datos. Y es el canal a través del cual van a ir todos los datos que van a ser procesados, todos los datos guardados en memoria, que van a ser procesados por el procesador. Todas las instrucciones que están guardadas en memoria, que van a ser ejecutadas también por el procesador. Para llegar al procesador, desde la memoria, van a través de la línea de datos. Y como podemos ver que la flecha tiene doble sentido, o sea, es doble mano, también es un canal a través del cual todos los resultados o toda la información que produce el procesador se va a guardar en memoria y también va a viajar a través de la línea de datos. ¿Está? Esa es la famosa línea de datos o bus de datos. Tenemos dos líneas más. A la izquierda podemos ver las líneas de dirección o bus de direcciones, que en este caso el canal tiene un sentido solo. Los valores que se transmiten van desde el procesador y apuntan a la memoria. Pero ¿qué es lo que viaja en las líneas de dirección? Viajan solamente direcciones de memoria. Direcciones. ¿Qué direcciones? Direcciones a las cuales quiere acceder el procesador. Cuando el procesador necesita acceder a una dirección de memoria, dicha dirección, el valor de dicha dirección, va a viajar a través de las líneas de dirección. ¿Para qué quiere acceder el procesador a una dirección de memoria? Y para dos operaciones. Puede ser para una operación de lectura o una operación de escritura. Una operación de lectura, cuando el procesador lee una o más direcciones de memoria, significa que los valores que están en memoria principal se van a copiar a la línea de datos y van a viajar hacia el procesador. Ahí el procesador está leyendo en memoria. ¿Se entiende? Esos valores van por la línea de datos, llegan al procesador. Es una operación de lectura. Y una operación de escritura es cuando el procesador tiene un valor en alguno de sus registros para ser guardado en memoria. ¿A dónde se va a guardar? El procesador va a especificar
¿Dónde se va a guardar? En cierta dirección de memoria que va a viajar en la línea de dirección. Y en ese caso el valor viaja desde el procesador hacia la memoria a través de la línea de datos. Y la dirección a la que apunta el procesador viene por la línea de dirección. ¿Está? ¿Se entiende esto, gente? Sí, Nos queda una línea más. Es una línea chiquita, sencilla, es una línea de control llamada LE, línea de lectura y escritura. Tiene solamente un cable, o sea que el valor que puede transportar o es un 1 o es un 0. ¿Y qué es lo que se transmite a través de la línea LE? Habilitar o deshabilitar una lectura o una escritura por parte del procesador hacia la memoria principal. Es una línea de control. Tiene una sola dirección de procesador y apunta a la memoria y va a habilitar o bien la lectura o bien la escritura del procesador sobre la memoria principal. ¿Estamos? ¿Se entiende, gente? A ver, hay algo en el chat. Ah, Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, sigamos avanzando. A ver, como dice ahí, cada vez que el procesador necesita acceder a memoria, puede acceder, o sea, cuando accede tanto en una operación de lectura como una operación de escritura, ¿no? Eh, accede a varias direcciones consecutivas, pero ¿cuántas? ¿Lo decide el procesador? No. ¿Lo decide la memoria? Tampoco. Todo eso depende del ancho de bus, o sea, la cantidad de líneas de datos entre procesador y memoria. Las líneas de datos, imaginémonos que tengo un manojo de cables, lo aplasto con la mano contra la mesa, acerco así con una lupa, como vemos acá en el gráfico, y vemos como si fueran un montón de cablecitos. No son físicamente cablecitos, pero lo podemos imaginar de esa forma, ¿no? El número de cables, el número de líneas que tenemos en el bus de datos, siempre va a ser un múltiplo de 8, porque no nos olvidemos que cada registro tiene 8 bits, ¿no? Y ese número me va a determinar el ancho de bus, o también llamado word. Y eso es un factor determinante en el momento de ver el rendimiento de un equipo, de una computadora. ¿Está? Un factor determinante. Cuando se habla de ancho de bus, se dice cuántos bits se pueden transmitir simultáneamente en una operación de lectura y escritura. Si en la línea de datos tengo 16 líneas, puedo transmitir simultáneamente 16 bits. Si tiene 32, opera con 32 bits. Si tiene 64, opera con 64 bits. Y eso tiene que estar en concordancia entre capacidad de registros del procesador, ancho de bus, y también se debe adaptar el sistema operativo. ¿Vieron cuando uno o instala una aplicación que dice, bueno, ¿esto con qué trabaja? Con 32, con 64. Y eso es un factor muy importante en el momento de ver el rendimiento de un equipo. Cuando se dice ancho de bus, la referencia es en bits. 16, 32, 64, 128. Ahora, si yo lo quiero contar en bytes, ahí aparece el concepto de word, el word de memoria. Es lo mismo, es un sinónimo, pero nada más que se expresa en bytes.
Puedo tener un Word de 1, un Word de 2, de 4, de 8. O sea, que si tengo un ancho de bus de 64 bits, tengo un Word de 8, o sea, 8 bytes, porque 8 por 8 es 64. ¿Se entiende? Gente, tengo menos de un minuto, se corta, salimos, volvemos a entrar y continuamos. Dale. Salimos un segundo y nos volvemos a conectar. Corto, gente, ¿eh? Bueno, bueno. Perfecto. Ahí vamos. Y nos vamos a meter en el universo, en el multiverso de las ROM. ROM, por definición, es memoria de solo lectura. Read Only Memory. Eso ya en su definición es una mentira. No es de solo escritura. Porque incluso los primeros dispositivos ROM que solamente se podían leer, al menos se escribía una vez, que era cuando se guardaban los programas, los datos y todos los archivos en la memoria. Eso es un proceso de escritura. O sea que al menos una vez se escribió. A partir de ahí, ¿era de solo lectura? Ok. Pero bueno, ahí estamos hablando de las memorias ROM propiamente dichas, esta que tenemos acá abajo de la tabla, las ROM solas. ¿Mm? Que la clase de memoria es ROM pura, memorias para ser solo leídas. ¿Mm? Y como dice acá, una vez que la memoria fue escrita, no se puede reescribir. ¿Mm? Y no son volátiles. En el universo de las PC, las primeras ROM eran ROM puras, era un dispositivo caro y tenían la particularidad de que pasado el tiempo empezaba a ser un dispositivo obsoleto, porque el BIOS quedaba viejo, porque había tablas para la configuración de ciertos periféricos como, como drivers de discos rígidos y demás, que estaban todo eso almacenado en la ROM. Quizás salía un nuevo modelo y uno tenía que tener la suerte de que esa ROM tuviera ese tipo de modelo para poder llegar a cargarlo, si no traía muchos problemas. Eh, la ROM pura, el fabricante de chip eran quienes se encargaban de escribirla, los mismos fabricantes del chip. Entonces acá vamos a diferenciar el que fabricaba el chip con el que fabricaba la computadora. El que fabricaba la computadora, cuando querían lanzar una computadora al mercado, compraba una cantidad X de chips ROM. ¿Qué pasa? Si compraban una gran cantidad, podían llegar a tener un mejor precio, porque ustedes saben, es la ley del mercado, ¿no? Si compro mayor cantidad, puedo obtener un mejor precio, abarato los costos, pero me queda un stock enorme de ROM que en poco tiempo se vuelve obsoleto. Ese era un problema. Para tratar de solucionar ese problema aparecen las PROM, que también están en la misma clase de memoria. ¿Qué diferencia hay entre la ROM y la PROM? PROM, la P es de programable. ROM programable. Programmable ROM. Es una ROM el cual el mismo fabricante de la computadora, a partir de ahí contaba con un dispositivo en el cual podía escribir la ROM. Cuando compraban el chip, los compraban vacíos y el mismo fabricante se encargaba de escribirlos. Entonces podían comprar una gran cantidad a bajo costo y ellos iban escribiendo de acuerdo a lo que necesitaban. Si el día de mañana había una actualización, cambiaban el programa
y hacían con el mismo chips ROMs más actualizados. ¿Mm? Se solucionó el problema hasta cierto punto, porque tanto las ROM como las PROM no pueden ser reescritas. No pueden ser reescritas. Así fue que con el tiempo aparecieron las EPROM. Las EPROM o Erasable PROM. Erasable de borrable. Borrable. Las ROM programables borrables. Eran una ROM que podían borrarse en su totalidad y volver a reprogramar, volver a reescribirlo. ¿Y cómo se efectuaba esto? En el centro del chip, donde estaba el microcircuito, en el centro de ese chip, había un hueco que dejaba ese microcircuito expuesto. Tenía una película fotosensible encima y en el huequito del chip había un sticker que lo tapaba, que lo tapaba. Entonces, esas ROM funcionaban así. Si uno necesitaba una ROM nueva, una ROM diferente, si ustedes levantaban el sticker y lo exponían a una luz ultravioleta, o sea, un tubo de luz, a los pocos segundos se borraba toda la ROM y quedaba lista para ser reescrita. Uno dice, wow, mucho mejor hasta por ahí nomás. Eso por ahí le podía servir al fabricante de computadoras, pero si una persona X se le ocurría levantar el sticker para borrar la ROM, ¿cómo lo volvía a escribir? No, no había los medios. ¿Cómo hacíamos para escribir una ROM nueva? No teníamos los dispositivos para hacerlo. Tenía un conocido en su momento que tenía una computadora que, no, estas ROM así son reescribibles, bla, 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 bla. Y quiso hacer el experimento y lo hizo y levantó la ROM y tuvo que ir a comprar una nueva ROM porque no le sirvió más. Se le borró toda, ¿se entiende? Solamente la podía reprogramar el mismo fabricante de la computadora. O sea que las EPROM fueron una cierta solución, no con mucho éxito. Y finalmente aparecen las EEPROM, las Electronic Erasable Programmable ROM. Las ROM programables, borrables electrónicamente. Y ese es el modelo de ROM que tenemos actualmente en nuestras computadoras. Se puede volver a reescribir las cantidades, en realidad la cantidad de veces que uno lo necesite, pero la escritura es muy lenta comparada con el tiempo de lectura. Se escribe mucho más lento. Esta clase de ROMs se llaman RMM o Read Mostly Memory. En español, memorias para ser mayormente leídas. Quizás un día les pregunte sobre las RMM. Guiño, guiño. ¿Está? Las ROM actuales son EEPROM. ¿Y quién se encarga de actualizar las ROM? Las ROM que tenemos en nuestra computadora se actualizan, se borran, se guardan, se reescriben. Sí, todo sí. Hoy la ventaja es que las EPROM comunes, cuando se borraba todo el chip. Ahora quizás lo que se necesita es simplemente cambiar un par de archivitos, un par de cosas, y el resto sigue siendo útil. No hace falta borrar todo. Y lo mejor del caso es que quien se encarga de actualizar la ROM es el mismo fabricante de la computadora. Y lo hace cada vez que se necesita. Para el usuario es totalmente transparente, ni nos damos cuenta, porque lo hacen en forma online. ¿Y quién hace eso? El fabricante de la computadora, especialmente, bueno, notebooks y demás. Se encargan de actualizar. Si hay alguna, así como vienen actualizaciones del sistema operativo, de las cuales
a nosotros se nos avisa, podemos elegir un momento en que queremos que se actualice el sistema operativo. También vienen actualizaciones de la ROM, pero es tan rápida y pasa no con mucha frecuencia, pero pasa. Y además es totalmente transparente para el usuario. Ni nos damos cuenta que se actualizó la ROM. Se podría llegar a configurar la computadora como para que cada vez que se quiera actualizar la ROM se nos dé un mensaje. No tiene sentido, porque a la ROM accede exclusivamente el fabricante de la computadora, o sea que es algo transparente para nosotros. Las ROM que tenemos hoy en día son EEPROM, ¿está? Pero tiene la característica de todas las ROM. La escritura es muy lenta comparada con la lectura. Nos queda un tipo solo de memoria ROM para ver, de una RMM, que es la Flash ROM. La Flash ROM es un tipo de dispositivo muy utilizado que se empezó a usar en los 2000 aproximadamente, y son unos chips que se usaban en las primeras cámaras fotográficas digitales. Después hubo una adaptación de la Flash ROM y así a través de las conexiones USB nacen los pendrive. Los pendrive son memorias Flash ROM. Pendrive, tarjeta SD, las tarjetas SD de los celus, que en algún momento fueron de cámara fotográfica, que también se pueden poner en los estéreos de los coches y demás, son dispositivos Flash ROM. Un pendrive es una Flash ROM. Pero entonces, ¿usted me quiere decir que en un pendrive no es el mismo tiempo cuando yo escribo un archivo que cuando se lee un archivo? Sí, no es el mismo tiempo. Se tarda más en guardar un archivo que después recuperar ese archivo del pendrive. ¿Mm? Para el usuario final, para nosotros, se puede decir que es imperceptible. No nos damos cuenta que hay una diferencia de tiempo entre la lectura y la escritura, pero existe. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque es muy poco y cada vez esa brecha entre lectura y escritura se va achicando. Igual siempre va a estar esa diferencia. Pueden hacer un experimento con un archivo bien pesado y un pendrive. Si pueden contar los segundos que tarda en guardarse ese archivo en el pendrive, y después hacen lo mismo, pero copian el archivo desde el pendrive a la computadora y van a ver que la lectura, o sea, desde el pendrive hacia la computadora es mucho más rápido que cuando lo tuvieron que guardar. Es mucho más rápido. Y después, si no, cuando compran un pendrive, agarran un blister, vieron el blister donde viene el pendrive, que quizás en la parte de atrás aparece la tablita de características técnicas. Este, ahí les va a aparecer el tiempo, eh, el tiempo de acceso a la escritura y el tiempo de acceso a la lectura, que cambia. ¿Eh? Cambia. La escritura es más lenta. Es un detalle, es una característica del universo ROM. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna inquietud? Bueno, si no hay más preguntas, con esto hemos terminado la unidad 2 que corresponde a memoria principal, y ya quedaríamos listos para la próxima clase, arrancar con la unidad 3. ¿Está? Espero que ya sea en el aula, cuyo caso ya me comunicaré. Me quedé preocupado con el tema de que no están en la plataforma. Ah, yo no escuché esa parte, profe, pero yo también no pude entrar a la plataforma, no Claro, estoy porque no están dados. adentro. Yo asumí que todo el mundo estaba dado de alta en la plataforma, porque como el primer cuatrimestre está en la plataforma de algoritmo, taller uno, A mí me pero bueno, apareció, Claro. profe, hoy igual. A seguramente. mí me apareció agregado la plataforma, por eso pude ver el link. Pero de la nada, ¿eh? No, no. Ah, quizás lo están Hoy, agregando hace un rato. ahora. Quizás alguien lo Sí. está agregando ahora. Quizás Fabián se dio cuenta y los están agregando ahora. Y si no, este,
lo que voy a hacer, voy a tratar de darles de alta durante la semana y llegado el caso, vieron que en la plataforma está el objeto de mensajes. Les mandaré un mensaje donde les voy a decir, si el lunes que viene seguimos con un Zoom más, va a ser el mismo enlace, el mismo link, o si directamente ya nos encontramos en el instituto. Eso, esta semana, por una cosa o por la otra, yo me voy a comunicar a través de mensaje de la plataforma. Y además voy a observar de que ya todo el mundo pueda estar de alta y puedan acceder a todos estos archivos y al enlace de este video que también va a estar colgado en la plataforma. ¿Está, gente? Profesor, Listo, listo, el presente profe. de hoy, ¿Cómo? el presente de hoy, ¿cómo se toma? Y hice una captura de pantalla. Ah, bueno, Hice una captura de pantalla porque no voy a nombrarlo, pero bueno, bueno, ahí yo puedo ver los nombres de todos. Así que hice una captura y la escribo y después con el instituto pasaré los presentes. ¿Está? Listo, listo. Bueno. Bárbaro, profe. Bueno, gente, Si que no, cualquier tengan. cosa me lo avisa también a mí y yo transfiero al grupo de WhatsApp. Sí, igual estando en la plataforma, claro, sí, en realidad yo para mandar un mensaje tendría que ir uno por uno porque no tengo la opción de hacer a todo el grupo, porque si mando un mensaje a todo el grupo te lo estaría mandando solo a vos o a quienes están dados de alta. Sí, sí, o te aviso a vos o yo de una forma u otra me comunico. Voy a tratar de que ya todo el mundo esté de alta esta semana y les comunico. Yo espero que el lunes que viene ya directamente nos encontremos en el instituto. Así que bueno, les agradezco. Espero que tengan una buena semana. Para mañana seguramente ya va a estar colgado el video. ¿Eh? Así que bueno, les mando un saludo a todos, buena semana y nos estamos viendo, gente. gracias, profesor, hasta Gracias, luego. Listo, profe, profe. Gracias a igualmente. ustedes, nos Buena vemos. Chau, semana. chau. Nos vemos.